Bienvenidos al canal Marcos Sancio. Me encuentro en un campo trigal, que ahora ya ha sido sembrado el trigo y hasta junio no se recogerá. Poco a poco irá brotando y veremos, ahora está así todo pues como marrón, pero poco a poco se irán viendo pues como pequeñas hierbas verdes, lo van cubriendo hasta que sale la espiga con sus granos. Es un sitio que me gusta mucho venir aquí para meditar en la palabra de Dios. Y hoy os quiero dejar una reflexión sobre un pasaje, varios pasajes de Proverbios que he leído esta mañana, que se encuentran en el capítulo 8. Dice así el verso 10: recibid mi enseñanza y no plata, y ciencia antes que el oro escogido, porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas, y todo cuanto se pueda desear no es de compararse con ella. Es tremendo lo que dice aquí la palabra de Dios. Proverbios es un libro escrito por el rey Salomón, que fue una de las personas más sabias que hubo en la tierra. Y me venía a la mente cuando el rey Salomón, en el segundo libro de Crónicas, capítulo 1, en el verso 1, dice que Salomón, pues Dios lo había afirmado sobre su reino, que Jehová estaba con él y que Dios pues lo había engrandecido en sobremanera. Entonces Salomón convocó a todo el pueblo, a sus jefes de millares, de centenas, a los príncipes del pueblo, a los jefes de las familias, y se fueron hacia Gabaón, que era ahí donde David había puesto el arca de Dios. Y ahí estaba el altar de bronce, y fue allí a consultar a Dios por el pueblo. Y dice que sobre ese altar de bronce ofreció 1000 holocaustos, y que de noche se le apareció Dios a Salomón y le dijo en el pasaje de Segunda de Crónicas, capítulo 1, verso 7, pídeme lo que quieras que yo te dé. Dios esa noche le dio un cheque en blanco a Salomón. Pídeme lo que quieras que yo te dé. Nos imaginamos si Dios nos aparece en visión, en sueños y nos dice que le pidamos lo que queramos. Y Salomón le pidió sabiduría y ciencia para gobernar al pueblo que tenía delante de sí, sobre el cual Dios le había puesto como rey. Antes le dijo que él había tenido gran misericordia del rey David para ponerlo por rey, y también a él después del rey David. Es muy curioso lo que le responde Dios a Salomón, que le dice: por cuanto no me pediste bienes, riquezas, gloria, largos días de vida, sino que me has pedido sabiduría y ciencia para gobernar el pueblo, pues te voy a dar lo que me has pedido. Y Dios le responde: sabiduría y ciencia te son dadas, también te daré riquezas, bienes y gloria, como no ha tenido ningún rey de Israel, ¿no? Entonces así, más o menos en estas palabras, es lo que Dios le contesta al rey Salomón. Después de lo que acabo de relatar, que está en Segunda de Crónicas, capítulo 1, verso del 1 al 13, entendemos las palabras del rey Salomón cuando escribió en Proverbios los pasajes que os he comentado. Recibid mi enseñanza y no plata, y ciencia antes que el oro escogido. Y después en el 11 vuelve a decir: porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas, y todo cuanto puede desearse no es compararse con ella. O sea que todas las cosas que podamos desear aquí en la tierra no se puede comparar con la sabiduría, el conocimiento que sale de la boca de Dios. Entonces estamos viendo a través de lo que nos muestra el rey Salomón, que la sabiduría es mejor que las piedras preciosas y que no hay nada que se pueda comparar con la sabiduría aquí en este mundo. Porque la sabiduría es el conocimiento que sale de la boca de Dios. Él antes, en el capítulo 2 de Proverbios, nos muestra la fuente de la sabiduría. ¿Dónde está? Y dice aquí, en la palabra de Dios, en el verso 6, porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Entonces, lo que está aquí, en este Nuevo Testamento de los Gedeones Internacionales, o en la Biblia que tenemos en casa, es la palabra inspirada de Dios. La palabra que Dios inspiró para que hoy nosotros supiésemos
lo que Dios quiere para nuestra vida. Aquí se recoge lo que Dios habla, como he visto en el pasaje del segundo libro de Crónicas. También está la palabra de reyes, habla el diablo, o sea, hay profetas, hay muchos pastores. Podemos ver, ¿no?, diferentes reyes que no son del pueblo de Dios, de Babilonia, sirios. Podemos ver a través de la palabra inspirada por Dios, que es la Biblia, como ahí se recoge lo que Dios nos enseña, de las palabras que salen de su boca. Ha sido inspirado para que lo tengamos aquí, para que sea de utilidad para nuestras vidas. Por un lado está la palabra de Dios, lo que Él transmitió cuando estaba con Moisés en el monte dando los mandamientos, y después en los libros que vemos del Pentateuco y en otros pasajes de la Biblia, cuando habla con Ezequiel, cuando Daniel, cuando habla con Isaías. O sea, nosotros vemos ahí en diferentes revelaciones lo que Dios transmite a sus siervos, pero también tenemos lo que hablan otras personas, que es la palabra inspirada por Dios en los escritores para que escribieran eso, para la edificación de nuestra vida. Entonces la Biblia es la palabra inspirada por Dios, pero no es toda la palabra de Dios dicha por Dios, hablada por Él, sino que hay una parte muy grande que Dios habla y hay otra, como vemos en lo que os he comentado y en los Salmos y en Proverbios, que Dios inspiró para hablar. Y en resumen, todo lo que tenemos en la Biblia es lo que nos muestra el apóstol Pablo en Romanos. Las cosas que antes se escribieron, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Entonces es una palabra para consolarnos, es una palabra para darnos esperanza. Pedro le dijo a Jesús que solo tú tienes palabras de vida eterna. Aquí está la palabra de vida eterna para nuestras vidas, la palabra que nos edifica, que nos fortalece en la fe, que nos ayuda a vencer las pruebas, a soportar las tentaciones, la palabra que nos da aliento para cada día poder servir al Señor, obedecerle, adorarle, amarle sobre todas las cosas. Es el tesoro más grande que tenemos en la tierra, la palabra de Dios, y el mejor regalo que podemos hacer. Durante muchos años he estado repartiendo este Nuevo Testamento de los Gedeones en colegios, en cárcel, en hoteles, en diferentes sitios de las áreas que tiene el Ministerio de los Gedeones Internacionales. Y es una bendición ver cómo la palabra cambia, transforma la vida de las personas y le da la salvación y trae la sabiduría para que en este mundo podamos hacer la voluntad de Dios. El rey David en el Salmo 143, pasaje 10, escribe, inspirado por Dios: enséñame a hacer tu voluntad, oh Dios. Tu buen espíritu me guía a tierra de rectitud. Y entonces es el deseo para nuestra vida, lo que tenemos que tener cada día, que Dios, a través del conocimiento de su palabra, nos enseñe a hacer su voluntad. Volviendo ahora al capítulo 8 de Proverbios, del rey Salomón, hijo del rey David, dice cosas muy interesantes, ¿no? Antes del pasaje 10 de recibir mi enseñanza, dice, en referente, dice, porque mi boca hablará verdad y la impiedad abominan mis labios. Justas son todas las razones de mi boca, no hay en ellas cosa perversa ni torcida. Todas ellas son rectas al que entiende y razonables a los que han hallado sabiduría. Recibid mi enseñanza, no, esto es lo que sale de la boca de Dios. Cosas razonables, palabras de sabiduría, rectas, que nos va a hacer bien a nuestra vida. Por ese motivo debemos todos los días, como dice en el Salmo 1, bienaventurado el varón que medita en la ley de Dios de día y de noche. Porque dice que será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que no caerá su hoja y dará su fruto a su tiempo. Y ahí está la clave y el éxito en la vida de un cristiano, en tener la palabra en nosotros, el conocimiento para hacer la carne y vivir haciendo la voluntad de Dios cada día, para agradar a Dios, crecer espiritualmente y ser de bendición para muchas personas. Que Dios os bendiga y nunca dejemos de leer la palabra de Dios.